peor Colo-Colo alguna vez en torneos internacionales, eso hace no tanto con América Mineiro, pero en este caso es un triunfo muy doloroso, un triunfo que digo histórico porque era un año que tenía otra connotación, con que había ilusión desde un principio por las contrataciones, por lo que se estaba haciendo, por lo que se había hecho el año pasado con un gran proyecto para el centenario, se habló de pelear la Copa Libertadores, algo que está matemáticamente fuera. No, yo diría que no, pero lo realista es pensar en quizás buscar la clasificación a la Sudamericana contra Bucaramanga, en el duelo directo. La diferencia de goles, por supuesto, que ya es muy complicada y todas esas cuestiones. El partido de hoy es un desastre, o sea, desde donde se lo mire. Creo además que es un buen resumen de lo que ha sido todo lo malo de Colo-Colo en el año. Lo malo desde las dudas en la coordinación defensiva, los errores individuales, los errores en el planteamiento, los errores en las funciones que tienen ciertos jugadores. Por algún motivo, Pavés jugó de mixto en el primer tiempo, era él el que pisaba el área y no Vidal, cuando no lo habían hecho así en ningún momento de la temporada. No sabemos muy bien de qué juego Cepeda, fue segundo punta, fue volante por izquierda. La última línea no funcionó para nada, hubo errores, bloopers increíbles como el de Brian Cortés con Alzaldivia, yo diría más de Brian Cortés en el tercer gol con Fortaleza, es decir, fue la tormenta perfecta que resumió todo lo malo que ha pasado en Colo-Colo en este primer semestre. Hace un gol Lucero, perdón. Faltó el gol de Lucero también, sumarlo en el segundo tiempo, cuando ya, bueno, el segundo tiempo es difícil de analizar, porque el partido era cualquier cosa, pero además de las cosas que no funcionaron en el semestre que se vieron en este partido fue la falta de efectividad, porque a pesar de la goleada, Colo-Colo pudo haber hecho un par de goles tranquilamente. Tuvo Correa algún mano a mano, tuvo alguna opción favorable, volados, y no se dio el gol. Cepeda también no supieron resolver tampoco en el área rival, algo que le ha pasado también en la temporada. Entonces es un muy mal partido que llega en un pésimo momento, que deja a Colo-Colo prácticamente eliminado de una Libertadores que partió como una fiesta y está terminando en una catástrofe futbolística. Y yo me pregunto en qué momento se rompe esto. ¿En qué momento se rompe? Así como el partido de hoy se rompe en el 3-0 y el partido se desordena y le pueden haber hecho 6 goles a Colo-Colo, 7 si no es por Brian Cortés, que tuvo un par de atajadas muy buenas. Y después viene el infortunio. Porque el gol de Lucero le pegó al suelo a Lucero. O sea, ni siquiera fue un golazo, ni mucho menos. No. Le pasa por encima a Brian Cortés. En fin, ya después del 3-0 creo que el partido se rompe. Pero yo creo que aquí hay algo más profundo que analizar, que es en qué momento se rompe la temporada de Colo-Colo. Colo-Colo que va a tener que ir a pelear la clasificación de Copa Chile el fin de semana como premio consuelo, que está muy lejos en el torneo nacional, en partidos jugados, en puntos y sobre todo en funcionamiento, porque este equipo, a diferencia del año pasado, no da la sensación de que va a ganar todos los partidos que vienen porque no funciona. El año pasado sí dejó puntos en el torneo nacional, en la Liga de Primera, porque a lo mejor privilegió la Copa Libertadores, pero en la Copa Libertadores el equipo competía. Aquí no es el caso, no ha encontrado el funcionamiento. Ya el mensaje de Vidal al aterrizar en Brasil diciendo que el técnico tenía que elegir mejor a los jugadores, ya los mensajes que dio ayer Almirón hablando de que los jugadores tenían que ser profesionales, y lo repitió 3 veces, profesionales, así lo dijo, con marca en cada una de las sílabas. Yo siento que hoy lo que se vio fue como un grandes éxitos del año, que es muy malo, y esto o sea, va a tener que pararse y seguir, pero este no es el centenario que se imaginaba nadie, creo, en Colo-Colo, sumado, por supuesto, a todo lo que ha pasado fuera de la cancha, desde los hinchas hasta lo dirigencial, porque han sido papelones desde todo punto de vista, que se ven lamentablemente coronados con un partido hoy que los deja Colo-Colo se ha agarrado del dedo chico de la Copa Libertadores. Tendría que pasar un milagro futbolístico y creo que tira al suelo un año que era para festejar y no para estar viviendo esta serie de malos ratos. Hay varios puntos que seguramente vamos a analizar. Yo quisiera referirme a uno. Siempre las expectativas van de la mano de la inversión. Y Colo-Colo hizo una inversión pesada este año para el fútbol chileno. Sacábamos la cuenta, una planilla de cerca de 1.000 millones definitivamente sueldo, en honorario, y definitivamente mal distribuido. O sea, cuando uno ve que
le falta gol arriba, cuando uno ve que la defensa no ha logrado tener la jerarquía que tuvo el año 2024, cuando uno ve que le faltan variantes en el medio campo, un medio campo pesado, lento, con poca recuperación, se va, ¿no es cierto?, a la inversión, a cómo distribuyeron los recursos de Colo-Colo en el equipo. Y hoy creo que Almirón se quedó sin opciones de búsqueda. Si no juega Correa, ¿quién juega en Colo-Colo? ¿Quién es el jugador que lo reemplaza? ¿Quién es el que está en la banca diciendo este tipo entra y no sale más? Y así yo creo que nos podemos ir por distintos factores del partido y creo que Colo-Colo tiene menos jerarquía de lo que tuvo el año 2024. Perdió funcionamiento también. Sí, a mí no me llama la atención. Yo fíjate que cuando Mirón en su momento dijo que jugaban bien y todos hablábamos que Colo-Colo no estaba jugando bien, que no empezó bien el año, y el reflejo se vio con Limache. Me parece que lo pierde y podría haberlo perdido por 4 Fue la señal de alerta. Claro, fue la señal y podría haber hecho un par de goles más, defensivamente muy mal. Y hoy pierde ante un equipo que está muy cuestionado el técnico, que no gana hace rato. Desde marzo de nuevo. Claro, pero no es el Palmeiras, no es el equipo grande. O sea, imagínate que toca el equipo grande. Y como uno dice, ¿y cómo te gana 4-0? Pasó por encima tuyo, se generó. Mira, las ocasiones de gol que se genera es por una cantidad de errores, por un juego lento, como dice Juvenal, cuando tiene el balón. No sé qué hacer cuando tengo balón. Yo entiendo que Aquino me da pena, sí, pero también tiene que mostrar algo más. Correa también tiene que mostrar algo más. Son los jugadores extranjeros, son los refuerzos, Saldivia es refuerzo. Tienen que mostrar algo más. Yo entiendo que Colo-Colo no está jugando bien. Hay dudas, hay problemas, lo que dijiste tú, Manuel, recién. Una cosa dice Vidal, otra cosa dice el técnico, entonces ya hay problemas. Se están mandando mensajes y esto no va por buen camino. A mí me parece que está complicado Colo-Colo. Yo no veo un funcionamiento o que se arregle este funcionamiento en un futuro. No sé si va a mejorar el Juvenal Baza porque se ve lento, hay problemas. Hay una jugada que lo nombramos muy bien, una jugada de Cepeda. Que en otro momento, el año pasado, en Libertadores, el patadón que le pegan al final, todos iban a reclamar. Se ve un equipo entregado, sin ganas, sin actitud. Al final del primer tiempo, que lo levantan en la banda. Son buenas señales, sí, a mí genera lo que me irradia en cuanto a energía, a poca sinergia. Creo que el Colo-Colo del año pasado está muy lejos de este, o este está muy lejos del año pasado. Para mí carece de intensidad. Creo que es súper preocupante eso, porque al final uno puede analizar tácticamente. El otro día decíamos, no tiene que ver si juega con línea de 4 o línea de 3. Los errores se repiten partido a partido. Errores individuales y también, creo yo, de funcionamiento. Totalmente. De funcionamiento, de coberturas, de relevo. Hay rendimientos bajos y ahí yo creo que también está lo que decía Toby de que se ve un entrenador que está nublado, que está confundido, que no tiene la misma claridad del año pasado. O sea, el rendimiento de Saldivia, para mí, está por debajo del de Emiliano Amor. Hace rato. Después te puede gustar si es más rápido, menos rápido, pero hay cuestiones que son muy evidentes y por ejemplo, hoy prescinde nuevamente de Emiliano Amor, que son como que va repitiendo los cambios y los rendimientos no son iguales partido a partido. Entonces, no sé, la primera jugada cuando salta Saldivia con el atacante, el otro día fue muy similar a la jugada con Castro de Limache, donde quizás no estás tan seguro para ir al cruce. Ahora, ese es el primer error. Después también es un error, creo yo, que hay poco respaldo. La distancia entre él y Amor es muy distante, por la redundancia, muchos metros entre central y no hay líbero. cobertura. Entonces, claro, uno puede analizar muchos errores tácticos, pero se suma a todo lo que se ha ido generando afuera. El ruido externo a veces sí va de cierta manera entrando en el vestuario, en el camarín, en la confusión. Los recambios también, uno dice, bueno, Isla no hace un buen partido. El recambio es Osopaso, sin menospreciar lo que es Osopaso. Pero también, si uno busca intensidad, ¿quiénes son los que reemplazan a los que están hoy jugando de titular? Y ahí yo creo que uno podríamos empezar a hacer en profundidad el análisis de cómo se conformó el plantel, cuál es la real importancia o valor de los jugadores que han llegado a reforzar un equipo que venía jugando muy bien. Entonces es complicado el escenario, es complicado, creo que por lo menos lo que a mí me llega es confusión. Absoluta. Y desgano, que es más grave a veces que la carencia de funcionamiento. Sí. Sabes que a mí la verdad es que el resultado me llama la atención.
O sea, no por lo que fue el trámite del partido, sino por lo que yo esperaba de este Colo-Colo. Por expectativa. Sí, porque yo pensé que ya habíamos visto la peor versión el fin de semana. Yo pensé que ya después que de verdad tenía que venir un cambio después de caer ante Limache, sin desmerecer, por supuesto, a Limache, pero se lo vio muy mal a Colo-Colo en ese partido. Entonces, esperaba que ya había tocado fondo, por decirlo así, este 2025. Ha tenido momentos peores Colo-Colo sin duda, pero este 2025 venía en baja y yo dije, ok, se estanca o empieza a subir, que es lo que uno espera de un plantel millonario, del plantel más millonario del fútbol chileno, de un técnico también que tiene un sueldo millonario, un técnico que lo traen para competir en la Copa Libertadores, no para ir y jugar en la Copa, sino competir implica, después de lo que hizo Colo-Colo en 2024, yo creo por lo menos llegar por lo menos a octavos, incluso cuartos de final de la Copa. Pero me llama la atención el resultado porque enfrentaba a este Colo-Colo que llegaba mal, a uno que llegaba peor, a un equipo que hace 10 partidos que no ganaba, que su última victoria fue el 29 de marzo. Entonces yo sentía de verdad la previa del partido que este duelo le podía dar ese envión a Colo-Colo para volver a mostrar cosas mejores en el torneo nacional, seguir compitiendo en la Copa y ni hablar lo que se le viene el fin de semana próximo, que es la Copa Chile, porque tiene que volver a enfrentar a Limache y si no gana, queda fuera. Y acá está complicado. La Copa Libertadores está pendiente con lo que pueda pasar en Copa Chile y bueno, con muchos partidos pendientes también en el torneo nacional. Entonces, en general, el panorama de Colo-Colo y de Almirón es complejo. Después de la conferencia de ayer, después del resultado de hoy, la encuesta que está en YouTube y también acá en el código QR, si debe seguir Almirón. A ver, ¿qué dice la gente? O ya está, o acabamos de presentar la encuesta. Ya, recién. Vamos a esperar unos minutos. Bien. Yo, Gonzalo Jara, te pregunto como jugador de estas instancias, de partidos importantes, de partidos tensos y a veces de jugador de equipos que no llegaban tan bien. A propósito de lo que decía Lavero, no llega bien Fortaleza, pero creo que Fortaleza hace algo hace como no trata de inventar cosas. Puso una línea de 4, otra línea de 4. 4-2-3-1. Sí, dos volantes. Los laterales no arriesgaron mucho en un principio, después el partido se les abrió y se pudieron florear, pero hasta que estaba 0-0 era un partido parejo, sin que arriesgara mucho Fortaleza. ¿Cuál crees que fue el peor error de Colo-Colo a la hora de enfrentar este partido? Yo vi un Colo-Colo entregado, o sea, desdibujado totalmente, desde el juego, la forma. Tú lo dijiste al principio, ¿no? Cepeda jugando por cualquier lado, Aquino apareciendo por cualquier lado, Pavé jugando... De Vidal de Pavé. Al revés, porque seguramente fue lo que el entrenador entrenó y lo que el entrenador quiso. Después el tema no es por caerle a Saldivia, pero bueno, antes de entrar estábamos conversando. Es extraño que salga un jugador como Emiliano Amor, que para mí no estaba haciendo un mal partido, o sea, defensivamente no. Para mí los dos mejores jugadores fueron Vegas y Aquino dentro de lo malo que fue el partido, pero hay errores individuales y que se repiten. Que se repiten todo el tiempo. A mí me pasó esto, yo lo viví con la U. Nosotros nos comimos 6, 7, no me acuerdo, con Cruzeiro en Brasil. Veníamos de perder con Calera, en Calera también. En Quillota. Estaban construyendo el estadio de Calera. Y como dice Lavero, o sea, un entrenador siempre nos decía, podemos estar peor. O sea, el próximo fin de semana podemos perder y vamos a estar peor. Colo-Colo tiene que ir a competir con Racing a Buenos Aires. Y psicológicamente no está bien. Pero insisto, veo un Colo-Colo entregado, cuando ya no dan ganas de ir a ver, de ir a un cruce, ya no descender, te llegaban hasta abajo el arco en la última jugada, habían 4 defendiendo, el resto, el equipo partido más arriba, ya no había presión, saltaban de a 1. Eso ya es cuando yo creo que deben haber problemas internos. O sea, Colo-Colo dejó una pésima imagen tras su paso por Brasil, en donde cayó sin apelación ante el Fortaleza por 4-0 en un compromiso válido por la fecha 4 del Grupo E de la Copa Libertadores de América. Desde antes de la llegada del cacique a Brasil se rumoreaba un posible quiebre entre el plantel y Jorge Almirón. Vidal declaró en la llegada al país de la Samba que había que jugar con los mejores, mientras que el DT Albó pidió a sus jugadores ser profesionales. ¿Quiebre total en los albos?
Patricio Yáñez contó en puntapié inicial de Deportes en Agricultura que se teje en Brasil tras la derrota. Me interesé mucho ayer y estuve hablando con gente que está en Brasil y me niegan que haya quiebre entre los jugadores. No hay peleas, no hay nada, dijo. Eso sí, Yáñez advierte que si hay situaciones tensas como las que ocurren, como fue la cadena de errores que tuvo Colo-Colo ayer. En el primer gol Saldivia se regala como si fuera un niño de kinder, sumó. El histórico campeón de Copa Libertadores con los salvos redondea su idea diciendo que los antecedentes no eran para que te metieran 4, quizás tampoco para ganarlo, pero no perderlo de esa manera. Hubo errores increíbles, sumó. Así las cosas y según la información de Patricio Yáñez, no habría un quiebre en el camarín del cacique. Pero sí reproches varios tras una actuación que quedará en la historia como una de las más malas de Colo-Colo en Copa Libertadores. Racing Club vs Colo-Colo, día y hora. Los salvos vuelven a la acción en el ruedo internacional el próximo miércoles, 14 de mayo a las 8:30 de la noche, día y hora en donde deberán visitar a Racing